Saludos, mi nombre es Ranfridare Holanda. Estaré tratando algunos ejercicios del tema sucesiones aritméticas y geométricas, perteneciente a la asignatura de Matemática 5. Los ejercicios a realizar son los siguientes. Encontraremos los términos de las siguientes progresiones y la vamos a clasificar. La primera es n al cuadrado más 9 sobre n y la segunda, un tercio por 4 elevado a la n. Para resolver el siguiente ejercicio y poder encontrar los primeros términos de la siguiente sucesión, procedemos a reemplazar la n por los números, por el número del término que queremos encontrar. Por ejemplo, si queremos encontrar el primer término, reemplazamos la n por el 1, como podemos observar aquí. 1 al cuadrado más 9 sobre 1, lo cual resulta que 1 al cuadrado, como sabemos, es 1. Entonces, 1 más 9 es 10, entre 1 resulta 10. Por lo tanto, nuestro primer término es 10. Para encontrar el segundo término, hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos la n por el 2. Entonces decimos 2 al cuadrado más 9 sobre 2, lo cual resulta 2 al cuadrado son 4, más 9 son 13. Entonces 13 entre 2 nos queda esta fracción, porque no es un número exacto. Entonces resulta 13 medios. Para encontrar el tercer término, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento para encontrar los primeros 5 términos. Solamente reemplazar la n por el número que queremos encontrar, el número del término. Entonces, siguiendo estos pasos, los primeros términos que podemos ver son: el primero es el 10, el segundo 3 medio, el tercero 6, el cuarto 25 cuartos y el quinto término es 34 quintos. Entonces, y así sucesivamente se encuentran los demás términos. Según los términos que hemos obtenido, podemos deducir que esta sucesión es no monótona. ¿Por qué? Porque no es creciente ni decreciente, ni los términos siguen el orden de que uno es mayor que el otro, mayor o igual que el otro, o que es menor o igual que el otro, sino que están, para así decirlo, de manera desorganizada. Por ejemplo, 10 es mayor que 13 medios y 13 medios es mayor que 6, pero 25 cuartos no es mayor que 6. Por lo tanto, podemos decir que esta es una sucesión no monótona. En la siguiente gráfica podemos verificar lo que hemos deducido, que es una sucesión no monótona debido a cómo están colocados los puntos. No están colocados en una misma dirección o de forma lineal. Por lo tanto, no es monótona porque no es creciente ni decreciente. Aquí podemos ver los puntos, el punto A, el punto B, el C, el D y el E, que equivale a los términos 1 de la sucesión, con la sucesión 1, al término 2, al término 3, al término 4, al 5 y así sucesivamente. Para realizar el segundo ejercicio, procedemos de igual manera. Esta vez, el segundo ejercicio dice un tercio por 4 a la n. Entonces, aquí sustituimos la n por el número del término que queremos saber, como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, para obtener el primer término, sustituimos la n por el número 1. Entonces, como podemos observar, un tercio por 4 a la n ahora viene siendo un tercio por 4 a la 1. El 4 elevado a la 1, como podemos observar, resulta 4. Entonces, 4 por un tercio, según la multiplicación de fracciones, resulta 4 tercios. Para el segundo término,
realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez colocando en 2 para obtener así el segundo término. Entonces, 4 al cuadrado resulta ser 16 y 16 por un tercio resulta 16 tercios o 16 sobre 3. Para el tercer término, hacemos el mismo procedimiento también. En vez de poner un 2 o un 1, como es el tercer término, colocamos un 3. Entonces, 4 elevado a las 3 o 4 al cubo, lo cual resulta 64. Y 64 por un tercio resulta ser 64 tercios. Y asimismo para obtener el término 4 y el 5. Como podemos ver, los primeros términos que obtenemos de esta sucesión son 4 tercios, que es el primer término, 16 tercios, el segundo, 64 tercios, el tercero, 256 tercios, el cuarto, y 1024 tercios, el quinto término. Ahora bien, podemos deducir que la siguiente sucesión es monótona creciente. ¿Por qué? Porque a mayor término, es mayor que el término anterior. Como podemos ver, el segundo término, que es 16 tercios, es mayor que el primer término, que es 4 tercios. Y el tercer término, 64 tercios, es mayor que el segundo, que es 16 tercios. Y así continúa sucesivamente. Por lo tanto, es monótona creciente. También podemos decir que es una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque primero, para saber qué es una progresión geométrica, debe multiplicarse. Y se multiplica por su razón, que viene siendo 4, porque 16 entre 4 es 4, según la fórmula de identificar la razón. Entonces, seguimos la fórmula de la progresión geométrica que podemos observar aquí abajo. Entonces, colocamos donde va el primer término, donde va la n, colocamos el primer término, lo cual resulta 4 tercios. Por lo tanto, es una progresión geométrica. Para verificar, podemos colocar el 4 término, lo cual nos daría 4 menos 1 es 3. Entonces, 4 elevado al cubo resulta ser 64. Y 4 por 64 es 256. Entonces, 256 tercios es el cuarto término. Por lo tanto, se cumple que es una progresión geométrica. En la gráfica podemos ver que es una sucesión monótona creciente. Como podemos ver, los puntos van más a la derecha, están inclinados. Y cada uno de los puntos, como podemos ver, está representado en la gráfica. Ahora les presentaré la progresión aritmética que he creado. Con los primeros términos que coloqué, bueno, los primeros 5 términos son 7, 12, 17, 22 y 27. Para saber la fórmula e identificar cualquier término con ella, debemos seguir la siguiente fórmula. N es igual a su 1 más n menos 1 por la diferencia. Por lo tanto, para poder identificar la fórmula, debemos primero conocer la diferencia. La diferencia, la fórmula es a sub n más 1 menos a sub n. En términos más simples, es decir, que se va a restar es la diferencia entre el término consecuente y el antecedente. Aquí en este ejemplo tomé el término 3. Entonces 3 más 1 resulta 4. Entonces a sub 4 menos a sub 3. Lo que quiere decir que voy a buscar el término 4, que es 22, menos el tercer término, que es 17. Por lo tanto, la diferencia es 5. Ahora sí podemos proceder a la siguiente fórmula para identificar cualquier término. Entonces, la fórmula n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A sub 1 es el primer término, que es 7, y la diferencia, que es 5. Entonces,
lo cual nos resulta la siguiente fórmula. A es igual a 2 más 5n. Es decir, para identificar el término tenemos que seguir esta fórmula. Y sustituimos la n por el término que deseamos encontrar. Por ejemplo, aquí 1, 2 más 5 por 1 es 7. Así que se cumple la fórmula. Y tenemos así los primeros 5 términos. Podemos también tener el término quincuagésimo o el término 15 siguiendo la fórmula. 2 más 5 por 15 es 17, lo que quiere decir que el término quincuagésimo de esta progresión sería 77. Y hay que aclarar que esta progresión es estrictamente creciente, porque cada término es mayor que el antecedente. Por ejemplo, 12 es mayor que 7, 17 es mayor que 12, 22 es mayor que 17 y menor que 27. Por lo tanto, es una progresión estrictamente creciente. Este último ejercicio que creé es una progresión geométrica. Aquí coloqué los primeros 5 términos: 7, 14, 28, 56 y 112. Por lo tanto, para identificar la fórmula, debemos seguir esta, que es a sub n es igual a por la razón elevado a la n menos 1. Lo que quiere decir que para poder realizar la fórmula debemos conocer cuál es la razón. La razón es igual a la siguiente fórmula: a sub n más 1 entre a sub n. En un término más simple, dividir un término consecuente por su antecedente, entre su antecedente. Entonces, elegí el término 4. A sub 4 más 1 entre a sub 4, lo que resulta a sub 5 sobre a sub 4. Lo que quiere decir que voy a dividir el quinto término entre el cuarto, que viene siendo, el quinto término es 112, entre el término 4, que es 56. 112 entre 56 es 2. Por lo tanto, la razón es 2. Así que ya podemos proceder con la fórmula. A es el primer término de esa sucesión geométrica, de esa progresión geométrica, que es 7. Entonces sustituimos la A por el 7 y la R, que es la razón, por el 2, que nos resultó aquí. Entonces, tomamos el primer término para verificar, colocamos 1, 2 elevado a la 1 menos 1, resulta ser 0, por lo tanto queda 7. Así que se cumple que el primer término es 7. Y así hacemos con los demás términos, como por ejemplo con el quinto término: 2 elevado a la 5 menos 1 y después multiplicado por 7 resulta ser 112. Y para encontrar el décimo término hacemos lo mismo, lo cual nos resulta 114.688. Lo que quiere decir que esta progresión, si la continuamos, el décimo término sería ese. Y es una sucesión estrictamente creciente, como he explicado anteriormente, porque sus términos son mayores que los anteriores. Gracias por tu atención. Espero que hayas podido comprender todos los ejercicios del video. Hasta la próxima.